En la rendición de cuentas de la Alianza Verde se planteó cuál fue el trabajo desarrollado por la bancada en Cámara y Senado, integrada por los representantes por Bogotá, Angélica Lozano, Ángela Robledo, India Esprilla y los senadores Antonio Navarro, Claudia López y Jorge Iván Ospina. La propuesta que más controversia creó fue la idea de plantear un mecanismo similar a la séptima papeleta, a través del cual los colombianos puedan poner un plazo para finalizar las negociaciones en La Habana. Esta iniciativa, que ha sorprendido a la opinión pública, ya ha sido cuestionada desde varias orillas. Los plazos son fatales y típicamente afectan el comportamiento de la misma y crean unos afanes o de negociar de afán, que termina siendo bastante negativo, o de sencillamente a través de eso acordar cosas que no necesariamente son lo conveniente, o suponer que ya no hay forma de llegar a ningún acuerdo y entonces imposibilitarlo. Y asimismo, el editorial de El Espectador criticó la propuesta, inexistente en cualquier proceso de paz del mundo, considerándola un condicionante arriesgado y temerario. ¿Es conveniente ponerle plazo a las negociaciones de paz? Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, hoy vamos a hacer un programa un poco distinto. Hemos querido participar o contribuir mejor a que la ciudadanía entienda un poco más la política y hemos decidido dedicar este programa a la rendición de cuentas de un partido, el partido La Alianza Verde, que lo hizo hace varios días. Pero resulta que como pasan las cosas en la rendición de cuentas, propusieron una idea que ya causó bastante revuelo, que es precisamente ponerle plazo. Ellos quieren ponerle plazo, eso propusieron en ese día que rindieron cuentas de su partido. Ese y otros temas vamos a abordar aquí en Semana en Vivo, y vamos a tener unos inquisidores, que son los que van a preguntarle también a estos políticos, bueno, a rendir cuentas, pues bueno, vienen a rendir cuentas y tienen sus inquisidores. Ese es un poco el sistema que vamos a idearnos hoy, y ojalá sea el primero de muchas rendiciones. Aquí la idea es que traigamos al partido La U, el partido Cambio Radical, el partido Liberal, el partido Centro Democrático, en fin. Estos son los invitados para hoy en este programa especial de Semana en Vivo. Claudia López, senadora por la Alianza Verde, hace parte de la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, Comisión para la Equidad de la Mujer y Comisión Accidental de Paz. Antonio Navarro, senador por la Alianza Verde, hace parte de la Comisión Tercera de Asuntos de Hacienda y Crédito Público, Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y de la Comisión Accidental de Paz. Ángela María Robledo, representante de la Cámara por la Alianza Verde, hace parte de la Comisión Séptima sobre Asuntos del Estatuto del Servidor Público y el Trabajador. Volvemos aquí, estamos, de hecho les agradezco aquí a ustedes esta aceptación. Esto es una idea que nos surgió cuando estuvimos hablando Claudia y yo, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esta mesa, este ejercicio? Antes de que vayamos a entrar en la discusión, que obviamente es la más punzante y es el tema de esta propuesta con la que ustedes inauguraron esta rendición de cuentas, y es el tema de ponerle plazo al proceso de paz, quiero presentarles a los inquisidores. A ver si se puede correr la cámara, ¿no es verdad? Los inquisidores, ¿sí? Marcos Gómez, representante del Partido Conservador. ¿Te puedes parar? Porque ¿sí te ven? ¿Sí te ven? No nos ven. ¿Sí ven la cámara? ¿La ven? Eso, ahora sí, porque si no... Andrés Forero, representante del Centro Democrático, que ya ha venido aquí al programa. Bienvenido. También está Carlos Acero, representante por el Polo Democrático Alternativo, estudiante de los Andes también, como... Patricia Van Gissenhofen, ¿lo dije bien? Caramba, investigadora sobre el Código Policial en el Congreso, estudiante también de la Universidad de los Andes de Gobierno, ¿no es verdad? De Sociología de la Universidad de Chicago. No se oye. Ana, pásale, por favor, Ana aquí le va a pasar. Estudiante en Sociología de la Universidad de Chicago. ¿Le puedes pasar el micrófono aquí a Fernando Posada? Fernando Posada, por favor, ¿te puedes presentar? ¿Cómo están? Yo soy periodista de RCN Radio, soy politólogo de la Universidad de los Andes, y eso es todo.
Los demás no los dejé hablar, pero le prometo que van a ser los primeros que van a hablar. Es que esto estamos ensayando, innovando en la metodología. Pero antes que todo, yo quería volver aquí a la mesa, antes de entrar en esta discusión con nuestros inquisidores, es preguntarles sobre esa decisión de ustedes y de Antonio Navarro. ¿Por qué hizo? Se lo pregunto de la mejor buena manera. Me sorprendió que una persona como usted le pusiera plazo al proceso de paz. Yo no estoy muy de acuerdo con la propuesta. De antemano ya lo noté. Bueno, pero ahora, lo primero que podemos decir es esto. Sí. Esa pregunta la decimos Claudia López y yo. Esa no es una propuesta que ha sido discutida, elaborada entre la Alianza Verde. Bueno, esa no. Nosotros responde a la rendición de cuentas de nuestro trabajo de este año del Congreso. Sí, si no tenemos una propuesta, hicimos ella y yo, ese día, sin haberla consultado con el partido. Digamos que para empezar esa precisión metodológica, ¿cierto? Ahora, política también. También política, claro. También política. Sí, claro, a ver, ¿de qué se trata? Se trata esencialmente que en octubre de este año, cuando hay elecciones para gobernadores alcaldes, haya un equivalente a la séptima papeleta, un voto ciudadano sobre el proceso de negociaciones entre las FARC y el gobierno. Nosotros consideramos que si no metemos a los ciudadanos para que de manera directa tomen partido sobre el proceso tiene unas dificultades grandes de opinión pública. Tiene, digamos, nosotros repartimos unas botellitas, no sé si trajo Claudia la botella hoy. Nosotros estamos un poco en náufrago frente a la opinión pública de ese proceso. Entonces, a ver cómo la gente participa. Y no le podemos preguntar simplemente ¿usted está de acuerdo o no con el proceso de paz de La Habana? Porque eso no es una cosa que vaya a traer la gente para participar. Entonces, un poco para retar el asunto, dijimos, bueno, este proceso de paz no puede durar indefinidamente. No nos metemos sobre su contenido, no nos metemos sobre las cosas que se están negociando, eso es de las partes, pero por lo menos que no dure indefinidamente, y nos parecía que pedirle a él que dentro de 9 meses haya resuelto el tema de justicia, el tema penal de justicia en el marco de la justicia tradicional. Y si hay o no hay asamblea constituyente, que son los temas realmente que faltan, pues falta una letra menuda, pero los temas de son eso, en 9 meses es suficiente. Y nos pareció que era un tema de ponerlo sobre la mesa. Ahora, pues eso no tiene antecedentes, pero sí tampoco tiene antecedentes unas negociaciones que empezaron por primera vez en este país en 1984. Dice, no, es que el proceso empezó hace 31 meses. No, aquí se han hecho intentos desde 1984. Y bueno, y además estamos dispuestos a revisar el tema. Es decir, esto es un debate, una propuesta. Esto es una propuesta para debatir. Bueno, ya causó toda suerte de... Pero sí creemos que es indispensable que haya una quinta, sexta, séptima papeleta, un voto especial en el mes de octubre, que haga que la gente participe y fije una posición. La pregunta también es un complique, pues así nomás, porque parecería lo contrario. Digo yo, esta es la pregunta, dice, el voto para que las negociaciones de paz, voto para que las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las FARC terminen antes del 9 de abril del 2016. Sí, no, marque con una X. Parecería como que terminen, como que se acaben. Pues que lleguen a un acuerdo. Eso es distinto, digo yo. No, se podría arreglar, ¿no? Se puede arreglar el texto, pero el tema de fondo sí es el que plantea Antonio. Yo sé que es súper controversial, pero es que eso era lo que queríamos, generar un debate. Y entonces han surgido varias propuestas. Salió el presidente Gaviria y dijo, no, lo que se necesita son facultades al presidente Santos. Que eso ya lo había dicho el presidente. Bueno, salieron otros y dijeron, no, sí una séptima papeleta, pero que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Salieron otros y dijeron, no, sí una papeleta, pero que pida un cese bilateral ya. Bueno, ¿qué hacer y qué texto tener? Lo podemos discutir, pero yo creo que todos los que estamos interesados en la paz en Colombia, que somos la mayoría, estamos angustiados de ver este proceso estancado, con crímenes todos los días, con derrames de petróleo que hacen las FARC, con atentados, tumban torres, dejan a una gente sin luz. Este proceso de lo que adolece es de legitimidad ciudadana. La mesa de negociación, usted lo sabrá mejor que yo, María Jimena, que estuvo allá, la mesa puede que siga trabajando, pero el proceso aquí está deslegitimado, aquí está sin respaldo ciudadano, y nosotros necesitamos que este proceso, para que no solamente termine la negociación bien, sino
se puedan refrendar los acuerdos, tenga legitimidad, tenga cierto empoderamiento de la ciudadanía. Entonces un poco lo que nosotros queremos con esta propuesta es que los ciudadanos le den un mandato, tanto al gobierno como a las FARC. Aquí no se trata de tomar partido por nadie, sino le den un mandato a los dos, le ponga presión a los dos de que lleguen a un acuerdo. Llevan 3 años, negociaron 4 puntos, les queda un punto. Si llegan a un acuerdo sobre ese punto, destrabamos realmente... Medio, porque ya está la Comisión de la Verdad, ya se llevan a las víctimas, les queda medio punto. Sí. Es hora de que estos 9 meses terminen. Ahora, la verdad sea dicha, pues lo que queremos es que haya una participación de los ciudadanos para que este medio náufrago salga adelante. El medio náufrago, Ángela María Robledo, que además acaba de llegar de La Habana. Sí. ¿Qué opina usted? Siendo del mismo partido, yo le vi un Twitter Terrible. en contra de la propuesta. Para mí fue, yo estaba en La Habana, había sido invitada por la Comisión de Género por los 2 lados de la mesa. Habíamos estado preparando lo que debíamos llevar y me cuentan y me dicen esto es una propuesta de la Alianza Verde. Pues lo primero que dije, eso no es verdad que sea de la Alianza Verde ni de la bancada. Entiendo que después se aclaró, leí el comunicado, pero la presentación de la botella se hace en la rendición de cuentas. Entonces a mí sí me parece que un tema como esto es tan delicado, no se pudo haber anunciado como una iniciativa de la Alianza Verde, y así se ha leído en todas partes. ¿Y por qué digo que no estoy de acuerdo? Porque yo creo que, si bien es verdad, esto arranca desde la propuesta de Belisario Betancur, las condiciones han cambiado significativamente. Cuando Antonio Navarro se desmoviliza del M-19, hay la posibilidad de una amnistía, no hay Corte Penal Internacional, no hay un país entero pidiendo cárcel para la guerrilla. Antonio sale a ser copresidente de la Asamblea Constituyente, a voto limpio, pero con un ambiente totalmente distinto. Claro. Y en un momento como estos, presentar una propuesta con esa pregunta, eso no es sumar a la convocatoria ciudadana. Eso es prácticamente decir, si se termina, bueno, ¿y se termina y qué? ¿Y qué pasa con lo que se ha avanzado? ¿Y qué pasa? Entonces, a mí sí me pareció que no es solo un hecho metodológico, creo que es un hecho político. Nosotros en la bancada tenemos la posibilidad de disentir, de no decidir. Eso creo que es muy interesante en una bancada donde la ley de bancadas se cree que es que llegar y obedecer, no, pero yo sí hubiera querido que al menos lo hubiéramos podido consultar. ¿Por qué no estoy de acuerdo con que se ponga una fecha? No estoy de acuerdo con que se ponga una fecha porque me parece que, como lo dijo el presidente y el mismo lado de las FARC, aquí lo que se necesita es celeridad y no fechas fatales. Es verdad, hay avances políticos en la mesa de negociación de La Habana. Nadie reconoció cuando las FARC en diciembre, y lo digo que ni siquiera, incluso dentro de la Alianza Verde, se reconoció el impacto de lo que había significado ese cese unilateral. Hoy estamos viendo ese gran impacto, y sacar en este momento, cuando había un escalamiento de la guerra, no hicimos esta propuesta, cuando había un clima favorable en el país de lo que había significado desescalar en un 85% las acciones de las FARC. Por eso digo, bienvenido el debate, pero por supuesto no estoy para nada de acuerdo ni con la propuesta ni con el texto que simbólicamente se mete en la botella y va como un náufrago a La Habana. Bueno, yo le podría decir a Ángela María, es que, claro, usted dice, Antonio Navarro firmó el acuerdo de paz y se desmovilizó, etc. Pero usted me dice, desde el primer día decidió que el problema fundamental no era demostrar fuerza, sino ganar el corazón de la gente. Y eso es lo que las FARC no han acabado de entender, eso lo hemos hecho por todos los tomos y en todas las maneras. Pero esa no es una forma de seguir. Pues hombre, pónganse las pilas, muchachitos, pues esto se puede acabar si ustedes no se ponen las pilas. Con esta propuesta de ustedes te quedan más cerca del uribismo, quedamos cerca de la opinión pública. Que un partido que votó por la paz. Estúdeseme, quedamos cerca de la opinión pública, porque lo que no se puede seguir viendo como correcto es que para mejorar la posición negociadora, vuelven entonces de energía, vuelven a productos, derramen petróleo y pensando que así van a mejorar. Lo que están simplemente es mejorando. No solamente su propia posición como FARC, sino la del proceso total. Entonces, si tienen una fecha de llegada, tendrán que ver si hacen un nuevo desescalamiento. Firmé yo, personalmente lo firmó Claudia esta semana pasada. Firmamos un comunicado donde reconocemos lo que se logró el desescalamiento y sentimos mucho el reescalamiento. Pero no es reescalando y demostrando fuerza como este proceso de paz adelante. Así
Miren. Y tampoco poniéndole estas fechas. Pero yo sí creo que si tiene un punto de llegada van a tener que ponerse serios en que esto no es indefinido. Es que esto es serio. Que no es... Esto es serio. Y que yo sinceramente creo que sí. Que por todos los mecanismos nos dicen, sí es bueno la celeridad, pero no le puedo plazo. Entonces, ¿celeridad para cuánto? Por eso, y esto además se puede leer como réditos electorales en un momento como estos. Pues o sea, que réditos electorales no somos candidatos a nada. Creo que lo debimos, no, pero tenemos candidatura. No les preguntamos si estaban de acuerdo o no. Lo hicimos para generar un debate y el debate está generado. El debate debió haber arrancado al interior del partido. Eso no, porque no es una presentación. La propuesta son la ciudadanía. No, pero es una propuesta que sale del partido. Claro, Claudia López y Antonio Navarro. Lo que es claro es que el partido de la Alianza Verde es un partido, digamos, plural, donde hay opiniones distintas y eso me parece muy bien. Pero vea, todos los que me han dicho eso les digo, bueno, pero pongan algo que funcione. Nosotros propusimos sitios de laboratorio donde se podía hacer verificación, veeduría nacional para el tema del desescalamiento del conflicto. Cauca, hay zonas específicas para hacerlo. Catatumbo, zonas específicas para hacerlo. Lo hicimos nosotros, los países garantes lo hicieron hace un mes. PNUD también lo hizo. Nosotros hemos hecho propuestas. Los únicos no son ustedes. Y son propuestas para abrir el proceso y no con el riesgo de que esto se termine, porque si el 9 de abril no hay nada, que se levanten de la mesa y se acabó lo que se había avanzado. Eso no es así, y precisamente no es así porque esta es una propuesta ciudadana, como la séptima papeleta. La séptima papeleta no tuvo ningún fundamento legal, y me decían, pero ¿quién lo va a firmar? ¿Y qué efectos legales va a tener? No, esto no es un problema de legalidad. Eso es un mandato ciudadano, simplemente, que le están diciendo, señores, apúrense. Pero esto pasa por la llegada de la registraduría, pasa por la llegada de una ley. Si nos escuchamos, podemos hacer. No hay ley necesaria. Claro que sí, esto es un acto simbólico que puede costar 20.000 millones de pesos. No hay ley. No hay ley. Hagamos pedagogía de otra manera. Aquí lo que importa, pero escucha porque si no nos podemos debatir. Aquí lo que importa en nuestra opinión es que los ciudadanos se empoderen en el proceso. Porque si los ciudadanos se deshacen del proceso, el proceso después no va a tener legitimidad. Aquí el problema no es solamente cuando se fulminan o no los acuerdos, es que los acuerdos van a tener que ir a refrendación. Si este proceso sigue legitimándose todos los días por la estupidez criminal de las FARC, porque matan gente, dejan a gente sin agua, matan soldados, acaban de bajar un helicóptero y causarle la muerte a cuantas, cada cosa de esas todos los días deslegitima el proceso. Volvemos después de esta pausa a esta rendición de cuentas del partido de la Alianza Verde, y el próximo segmento vamos a comenzar con los inquisidores y ojalá que tengan temas relacionados con este proceso de paz, fuero penal militar, en fin, todos los aportes que ha hecho también la Alianza Verde en este terreno. No se vayan, ya volvemos. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos haciendo rendición de cuentas con el Partido Verde y nos encontramos con una situación interesante, es que hay en el seno de la Alianza Verde pues dos posiciones distintas frente a la propuesta de ponerle plazos que se hizo precisamente en la rendición de cuentas del Partido Verde, de ponerle plazos al proceso de paz. Más allá de esta discusión que a la cual volveremos, yo quería darle paso a Andrés Forero, que es candidato, ¿sí? ¿Todavía? Sí, ya candidato. Candidato, ¿no es verdad? Candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático. Andrés Forero, usted, ¿cuál es su pregunta para ellos? Si se puede en este tema, porque después obviamente vamos a... O si no, la que tenga. ¿En ese tema? Pues sí, si está usted de acuerdo con lo que ellos dijeron, ¿les parece bien? ¿Le parece responsable? ¿No le parece responsable? ¿Lo deben hacer los partidos? No, yo quisiera ir partir... pues cuestionando una de las afirmaciones de la representante Robledo, es que dice que los uribistas, o el Centro Democrático, está a favor de la guerra, y la verdad no hay nada más alejado de eso. Nosotros, como cualquier colombiano, estamos interesados en la paz. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en la forma en que el gobierno de Juan Manuel Santos está adelantando este proceso. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando empezó el proceso fue el mismo presidente de la República el que planteó un plazo perentorio. Él habló de que ese proceso iba a durar meses. Ya llevamos 3 años en conversaciones oficiales, se habla de que fueron 2 años de acercamientos entre el hermano del presidente y la guerrilla, y todavía no tenemos resultados palpables. Como decía la senadora Claudia López, lamentablemente hoy tenemos que lamentar la muerte de 4 soldados que perecieron en el helicóptero que cayó en el norte de Santander, y la verdad yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que están haciendo los senadores, y es que en este momento el proceso de paz está quedando sin oxígeno.
las encuestas están mostrando a las claras que la gente no está de acuerdo con el proceso, está desconfiando de la voluntad de paz de la guerrilla. Nosotros, lo hemos planteado en otras ocasiones, nosotros estamos conscientes en que tiene que haber, por ejemplo, reducción de penas, pero que haya penas. Nosotros que vayan, por ejemplo, 4 años a la cárcel, pero que vayan a la cárcel, que no sea como ha propuesto el fiscal, no sé cuál será el planteamiento, me gustaría conocerlo en ese tema de la representante Robledo, sobre el tema de que los guerrilleros, la cúpula, los jerarcas de la guerrilla vayan o vayan a la cárcel. A mí sí me gustaría pues, conocer su opinión al respecto. Muy bien, entonces... Bueno, lo que yo le quiero decir es que ustedes siempre han planteado que ustedes están de acuerdo con la paz, pero no con este proceso. Y lo que ha ofrecido este gobierno es este proceso. No apoyar este proceso, de alguna manera seguir con la receta de la guerra eterna. La propuesta que hace Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, de concentrarse, de que... ¿Usted planteó algo parecido ahora? ¿Ah? ¿Usted planteó algo parecido de unos laboratorios donde debía haber verificación? No, pero no concentración de la guerrilla, como se ha planteado, como se hizo con el Realito, que mientras estaban concentrados los capos de los paramilitares, la masacre, por ejemplo, de Bahía Portete fue en esa época. ¿Y cómo están ahora los guerrilleros en La Habana? Lo que pasa es que ya en este momento decir que no están de acuerdo con un proceso de paz es insostenible porque ya perdieron con Oscar Iván Zuluaga. O sea, ya les toca acercarse a la matriz comunicativa de decir que hay que apoyar la paz. Pero la propuesta que ustedes hacen ahora es insostenible. Fue la que hizo Álvaro Uribe cuando se reunió y buscó la paz con el ELN en Cuba, sin que hubiese aquí desmovilización, sin que hubiese desarme. Hizo la propuesta igual como la manejó con los paramilitares y no le funcionó, se levantó el ELN de la mesa. Entonces yo sí creo que hay que decir claramente que ustedes no están de acuerdo con la paz, que toda propuesta que sale busca estorbar el proceso de paz, y en eso me sostengo, porque esa fue, digamos, es la tesis que ustedes ahora manejan, porque ya no les resulta decir, como dijeron hace un año, que había que levantarse al otro día de la mesa de La Habana. Ya eso comunicativamente y políticamente no funciona y no resulta la tarea. En eso me sostengo, en que ustedes no apoyan. Yo le voy a ¿Usted está a favor de que la guerrilla no pague cárcel? Yo creo que hay una modalidad de penas alternativas que está contemplado en el mismo marco jurídico para la paz, que la justicia transicional en el mundo entero contempla esa posibilidad de penas alternativas, y que de alguna manera eso es lo que hay que buscar ahora. Me toca, qué pena. Le prometo, volvemos otra vez, Andrés. Pasemos a Marcos. No, alguien quiere, porque él tiene otro tema que es el equilibrio de poderes al cual vamos a ir. Pero si quisiera... Sí, pero voy a rotarlos de manera distinta. Bueno, para que no sea... usted también tenía ya, Patricia, ¿le pueden dar el micrófono a Patricia? Usted quería hablar también un tema sobre los diálogos de La Habana y sobre la inclusión de la sociedad en La Habana, ¿no es verdad? Sí, ¿Cuál es su pregunta? La representante Robledo y el partido han participado muy activamente en la inclusión de género dentro de los diálogos de paz. Sin embargo, he notado que hay muy poca representación de minorías étnicas, y este es un conflicto que ocurre en las regiones. Me gustaría saber qué posición tiene el partido para garantizar que las decisiones y lo que se acuerde en La Habana pueda ejecutarse con el consentimiento de las personas que viven en las regiones. ¿Quién? No, pues el partido está apoyando el proceso de paz. Eso sí es una decisión del partido. Está apoyando el proceso de paz desde el principio. Votamos en segunda vuelta por Juan Manuel Santos precisamente por eso, porque creíamos que ese era el camino para el país. Nos hemos dado la pena un montón de veces, hemos salido a manifestaciones por la paz. ¿Quién más que yo, que soy parte y resultado del plan de paz, va a saber que la paz negociada es el camino correcto? Pero no hemos entrado, digamos, en detalle para hacer posiciones de partidos sobre elementos de la mesa. Entre otras cosas porque respetamos que las partes sean las que lleguen a algunos acuerdos de lo que sea factible, y que esos acuerdos después sean consultados por los ciudadanos. Ese es el esquema, el diseño, que nos parece bien. Ese es el diseño. De manera que no puedo responder oficialmente qué posición es necesaria, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. El conflicto está, por ejemplo, en la costa del Pacífico.
donde hay una población con unas condiciones muy específicas y que probablemente no está siendo considerada en la mesa, pero como le digo, no puedo responder por una posición oficial del partido distinta de apoyar el proceso de paz como lo hemos venido haciendo. Pero Patricia, yo creo que la palabra clave es refrendación. Yo creo que hubo un compromiso desde el principio, tanto del gobierno como de las FARC, de que la negociación iba a ser, digamos, relativamente secreta, pero que una vez se tuvieran los acuerdos deben ir a las urnas. Y somos los ciudadanos de Colombia los que vamos a decidir si aceptamos o no aceptamos los acuerdos, todos. Los afros, los indígenas, los no indígenas, los del campo, los del Pacífico, los de las ciudades. A mí me parece que seguir manteniendo ese esquema de refrendación en las urnas por parte de los ciudadanos es clave para que ese proceso tenga legitimidad y para que los ciudadanos que se van a ver afectados de cualquier forma por él tengan la oportunidad de, con su voz y su voto, decidir si los aceptan o no. El miércoles y jueves que estuve en La Habana, precisamente reunida en la subcomisión de género, ese fue uno de los temas que tratamos. Fuimos a presentar un panorama general de las violencias estructurales contra las mujeres y cómo la guerra exacerba esas violencias. Y en mi presentación y en la de Gloria Inés Ramírez tuvimos la oportunidad de presentar la condición de particular vulnerabilidad y afectación de la guerra para las mujeres indígenas, para las mujeres negras y para las mujeres campesinas. Fue escuchada, trabajamos 4 horas y esa fue, digamos, uno de los retos fundamentales. También sabemos que en las 60 personas que viajaron a La Habana en condición de víctimas se tuvo, no con la suficiente representatividad, pero sí cuidado de que se escuchara las voces de las mujeres afro y de las mujeres indígenas que también tienen una particular afectación sobre su vida. La pregunta y una repregunta a raíz de su pregunta. ¿Usted quiere hacer otra? ¿Una repregunta? Tiene derecho a una repregunta, sí, como la hizo Andrés. Mi pregunta es, primero, ¿por qué se ha abordado el tema exclusivamente desde el punto de... el partido lo ha abordado desde el punto de vista exclusivamente desde las mujeres? Como la representante Robledo mencionaba, el apoyo que ha brindado el partido ha sido a las mujeres indígenas, a las mujeres afro, pero me gustaría... No, quisiera aclararte que fui invitada en esa condición, pero cuando salimos a las 22 mesas regionales, porque yo hago parte de la copresidencia de Cámara de Paz, cuando salimos escuchamos no solo a las mujeres, escuchamos a los jóvenes. Hubo una actividad, en 2 sesiones, actividades con niños y también a hombres y viejos. No solo en esa medida, lo que pasa es que en la Comisión de Género, de manera especial, nos pidieron profundizar sobre las afectaciones especiales sobre las mujeres. Claro. No sé si tenemos la pregunta. No, vamos a Pero sobre este asunto, sí. 2 posiciones. Primero, ha aparecido una gente de extrema derecha a decir eso del plazo, esa es una trampa de los comunistas del M19. ¿Quién dijo eso? Ahí están los trinos, esos de la extrema derecha, son los locos del miedo. Diga quién hizo ese trino. Pues yo no sé, pues usted en internet sabe quién es el testigo. Pedro Pérez, si no sabe quién es Pedro Pérez, pero eso es una trampa de esos bandidos comunistas del M19. Sí. Han dicho ¿No? Las FARC dicen, no, eso es una irresponsabilidad. Yo digo, bueno, entonces, a ver, propongan pues los que no están en las 2 posiciones, si ven que esto es una buena idea, propongan, pero no un laboratorio, con mucho respeto a Ángela María, pues, no, para que la gente vote en las urnas en octubre. Proponga concretamente cuál debe ser el texto de la pregunta. Cese de hostilidades al 31 de diciembre de los 2 lados. Pero definitivo. Definitivo. Eso se llama firma de un acuerdo de paz. Así haría yo esa papel. Entonces, eso es un cese definitivo de hostilidades. ¿Sí? El 31 de diciembre es un plazo más corto que el nuestro, entonces el plazo no se requiere irresponsable. No, pero es para el cese de hostilidades, no que se finalicen las negociaciones. Pero un momentito, es que el cese definitivo de hostilidades no se debe producir sino cuando se firme el acuerdo. ¿Quién va a firmar un cese de hostilidades antes? Habíamos avanzado. Un cese de hostilidades definitivo sin firmar un acuerdo. María. En enero y febrero habíamos avanzado, estábamos en esa situación. Bueno, entonces, si ustedes ven que el 31 de diciembre es el momento para que cesen definitivamente las hostilidades, y que esa es la pregunta buena, yo estoy de acuerdo con ella. Si no es nada, habría muchas muertes el 31 de diciembre. Mientras más rápido, más mejor, dijo el sabio. Bueno, entonces estás dispuesto a repensarla. Pero todo el día lo dije. Bueno, me alegra. Ahora oigan ustedes a los contertulios. Desde el principio lo dije. Bueno, vamos mejorando, la cosa va mejorando. Claro. La cosa va mejorando. Pero eso no es un cese de hostilidades, es un acuerdo ya. Volvemos después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana aquí.
aquí estaba por fuera. No, aquí la discusión sigue dentro del partido. Eso que son ellos son parte de un mismo partido. Bueno, eso está bien. Eso no, pero además del partido de Alianza Verde. Yo le quiero decir que eso no pasa en el Partido Liberal así como así, ni en el Centro Democrático de pronto. No, que es un partido mucho más formado que otros. No, estoy diciendo, no hay discusiones así tan fuertes, no, y eso que es un partido muy serio, el Centro Democrático. Estoy diciendo. En todo caso, esto no tiene nada que ver todo este año de legislatura. Bueno, voy a donde otro inquisidor. Vamos al representante del Polo, que es Carlos Acero. Sí, pues el senador Navarro acaba de decir que esto no tiene nada que ver con el año legislativo, y mi pregunta va un poco a meternos más a esos escenarios del año legislativo. El Partido Verde terminó apoyando varias de las propuestas, de las iniciativas del gobierno en muchos asuntos. Una reforma tributaria que a todas luces es regresiva, y no lo digo yo, sino hay expertos tributaristas que lo dicen. La ley de inspección y vigilancia en materia de educación terminó siendo una ley que no solo quienes estamos en la oposición al gobierno, sino también el G10 de las 10 universidades más importantes del país lo rechazaron sus rectores. La reforma de equilibrio de poderes, que no termina de acabar el excesivo presidencialismo que hay en el país, sino que por el contrario lo termina profundizando, y un plan nacional de desarrollo que, como muchos han dicho, termina siendo una selva entera donde no solo hay orangutanes, sino todo tipo de animales. Entonces la pregunta es si todavía el Partido Verde tiene alguna cara de poder decirle a la sociedad: nosotros somos un partido de oposición, un partido de alternativa, y se pueden seguir mostrando como esa ola verde diferente de lo que fueron de pronto en algunos años pasados, o esa imagen que intentaron mostrar. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué tal la pregunta? Hubo una película en un tiempo de James Bond que se llamaba El Satánico Doctor No. Y el Satánico Doctor No es el comportamiento de algunos miembros del Congreso. Que a todos le dicen no, sea bueno o regular. ¿Usted está de acuerdo con la ley de inspección y vigilancia? No, estoy hablando en general. Todo es malo, todo es no. Entonces, hombre, depende de lo que venga. Sí. Nosotros conseguimos cosas buenas, nos pusimos en otras, nosotros tenemos una posición de independencia y podemos hablar de cada tema. La reforma tributaria, y después les doy la palabra a mis compañeros de partido. La reforma tributaria, nosotros propusimos en la reforma tributaria el impuesto a los dividendos de los grandes accionistas de este país, y estuvimos a punto de ganarlo, perdimos por 3 votos. En el Senado. En el Senado, por 3 votos. ¿Dividendos por qué? Para explicar la situación. Todos los que somos asalariados pagamos renta. Impuesto de renta, pues los dueños de las empresas no pagan impuesto de renta, ustedes no tienen salario, ellos reciben dividendos de las acciones. Esa fue la defensa nuestra en la reforma tributaria, y lo perdimos contra el gobierno por 3 votos. Vamos a ver ahora, cuando venga la reforma tributaria de la comisión esta, estoy seguro que van a aparecer la reforma de los dividendos, o sea que lo que no ganamos en ese momento lo vamos a ganar en el próximo round. Pero veamos, por ejemplo, en el equilibrio de poderes. Sí, no, la verdad es que los que quieran estar en el partido del no porque no va todo, pues pueden irse al Polo Democrático. Esta no es la Alianza Verde. La Alianza Verde es un partido independiente que decide qué apoya y qué no. Por ejemplo, la ley de inspección y vigilancia, esa es una iniciativa nuestra, que al contrario, forzamos al gobierno a que apoyara. ¿Para qué? Para meter en cintura las universidades de garaje, que son la inmensa mayoría de las universidades, desafortunadamente, que incluso se financian con recursos estatales, lo cual es inadmisible. El Estado no solo las vigila, deja que tumben a los estudiantes, como ocurrió en el caso de la San Martín, sino que además les presta plata vía ISATEX para que sigan funcionando. Entonces, claro, a eso se oponen las universidades de garaje y las universidades de élite, que dicen: no, yo no quiero que nadie me vigile porque yo ya soy bueno, pero son 10 de 235. Las 80 o 90 universidades más malas también se oponen porque no quieren que las vigilen. Pero yo sí creo que había que darle herramientas al Estado para que estuviera con instrumentos para poder intervenir, no esperando hasta que estafen a todo el mundo, sino para que pueda haber acciones preventivas. Que eso tiene riesgos, por supuesto, pero no hacer nada y dejar que tumben a 23.000 estudiantes, como ocurrió en la San Martín, por ejemplo, los estafen de frente, pues también es un riesgo. Entonces, nuestra posición sí no es no porque no, eso es muy fácil. Nuestra posición es: analizamos punto por punto, y si consideramos que hay cosas oportunas, sirven. En el plan de desarrollo,
con el Polo Democrático. Votamos, por ejemplo, en contra de las licencias express, para eliminarlas del plan de desarrollo, y ganamos. Desafortunadamente nos tumbaron eso en el avance de la conciliación, ¿no? Ahí hoy doy un ejemplo, digamos, en el que estuvimos de acuerdo. El polo democrático. Porque haya un estatuto para el pueblo organizar, no estamos de acuerdo. Claro, ¿por qué vamos a dejar hundir eso si eso es bueno? Entonces, digamos, aquí no estamos en no porque no. No, el que quiera esa posición se puede ir al pueblo. Nosotros analizamos tema por tema y vemos si hay cosas útiles para hacer. Equilibrio de poderes también. A ver, yo no quisiera decir que es una satanización de la oposición. No es verdad. Nosotros trabajamos muchas tareas con el polo. Obvio, en la bancada nos molestan y nos dicen que tenemos bancada verde amarilla, ¿sí? Porque en muchas tareas vamos juntos. Yo no estuve de acuerdo con la ley de inspección y vigilancia. ¿Por qué? Hice parte y acompañé el movimiento de la MANI. Y lo que le dijimos a Gina Parodi es: haga una reforma integral a la educación superior, ¿sí? No se esconda y no toque un tema de la autonomía universitaria, porque sabíamos qué es lo que está pasando ahora. Para nada ha ocurrido, no se ha podido resolver ni el tema de la Universidad de San Martín, ni se va a poder resolver el tema de la universidad abierta y a distancia. Dijimos, veamos en su integralidad el tema del problema de las universidades. ¿Qué pasó? Eso fue, yo sé, no estuvimos de acuerdo, nos abrimos y votamos, porque dijimos, ese fue un proyecto que entró a las carreras, que no tuvo ningún debate, que no se abrió el espacio para escuchar a estudiantes que llevan 4 años en este país pidiendo una reforma integral a la educación superior y fortaleciendo la educación pública. Entonces, por eso nos abrimos, pero yo sí quisiera decir, en eso no estoy de acuerdo, que estar en la oposición es decir a todo que no. Y también reconozco, hay iniciativas de este gobierno que discutidas y trabajamos, hemos votado de comunidad. Yo presenté 5 artículos para el tema de educación, de educación rural. Me tocó discutirlo con mis compañeros, lo incorporé, porque oigo hoy a Gina Parodi en una emisora diciendo que el mayor problema de la educación está en Bogotá. Señora Parodi, usted no ha salido a Colombia entero, que es un debate que hemos dado de manera conjunta, lo hicimos con Wilson Arias en su momento y hoy con Víctor Correa. Entonces yo sí quiero decir que por supuesto en algunas cosas no estamos de acuerdo con el polo, no nos parece que todo sea tan radical, pero tampoco quisiera satanizar. Una oposición que hace en equilibrio de poderes, por ejemplo. En equilibrio de poderes. Utilizaré mi derecho a la réplica ahí. Muy bien. Muy bien. Dicho. Pero entonces, si la pregunta que nos queda de verde, nosotros estamos, digamos, haciendo nuestra tarea como queremos que hay que hacer. Creo que la pregunta era, más bien hablando acerca de su acercamiento al gobierno, terminó fue hablando, pues no todos, de su distanciamiento con el polo. La pregunta era más bien hacia el otro lado, pero la terminaron respondiendo con mayor conveniencia. Evidentemente lo entiendo. Ahora, a lo que yo sí veo interesante es que muchas de esas iniciativas terminaron pasando fuertemente, y digamos el caso de la ley de inspección y vigilancia, que yo tenía por supuesto entendido que la representante Ángela María Robledo no lo había apoyado, termina siendo todavía un saludo a la bandera, porque los estudiantes de la San Martín siguen estafados y los estudiantes de quién sabe cuántas otras universidades siguen estafados, y nada que le meten la mano. Una réplica, no una, ¿cómo se llama eso? Una réplica, no una réplica, dicen que no se puede. Por si acaso, nos preguntó cuando estábamos empezando esta legislatura, estaba empezando su segundo gobierno Santos, fuimos allá para eso y le dijimos, vea, el doctor Luis Eduardo Garzón y el doctor Alfonso Prada no representan a la Alianza Verde. Nosotros no vamos a ser de la Unidad Nacional. Entonces no nos confundamos ahí. No somos de la Unidad Nacional. Fernando y después Carlos Acero. Fernando Posada. Bueno, muy bien, yo quiero que nos hablen un poquito sobre el Congreso como tal que les tocó después de ese primer año de legislatura. Antes de las elecciones que llevaron a ir ese Congreso, mucha gente hablaba que ese sería el Congreso de la Paz, el Congreso del Cambio, el Congreso con el cual saldría toda la politiquería, y tristemente nos dimos cuenta que no fue de todo de esa manera. Entraron congresistas nuevos, con nuevas propuestas, con proyectos políticos nuevos, pero hubo unos que lograron quedarse. Además, la polarización ha sido otro problema muy grave en el Congreso. Yo quiero preguntarles cómo es su balance del Congreso como institución, de sus miembros, y particularmente por el caso de la venta de Isagen, que fue un caso muy interesante porque en medio de una polarización muy grave
casi todos los partidos políticos, incluyendo algunos que hacen parte de la coalición del gobierno, se unieron para tumbar una propuesta del mismo gobierno. Bueno, Ángela María y Antonio son los expertos en Congreso. Nosotros, porque somos miembros de la Asamblea Constituyente, disolvimos el Congreso y nos propusimos hacer un nuevo Congreso. Resultado, el 70% del Congreso quedó igual. Fue peor. Y el 30% fue, digamos, de renovación. No, sinceramente. El clientelismo gana las elecciones siempre en los congresos en este país. Esa es la realidad monda y redonda. Y este congreso es igual. Pero ahora ustedes dicen, hagamos una asamblea constituyente y vamos a elegirla igual de como se elige este congreso, nos sale igualitito del Senado. Para eso tenemos el Senado, para que vamos a hacer más. Este es un congreso clientelista en su mayoría, elegido por mermelada. Esa es la realidad monda y redonda. Y sin embargo, se pueden conseguir cosas menores, pero se pueden conseguir. Pero Claudia, yo quería su experiencia, usted aquí ha contado mucho su experiencia, por ejemplo, en Equilibrio de Poderes. ¿Cuál fue su experiencia? Pues yo es que como soy primi para allá, entonces yo no sé cómo era la experiencia antes. Pero su experiencia en Equilibrio que usted yo lo que sí creo es que uno tiene que estar dispuesto. El Congreso es un cuerpo colegiado. Si uno quiere, cualquier cosa que uno quiera sacar adelante del Congreso requiere trabajo en equipo. Y no solo con la bancada de uno, sino con otros. Porque de pronto es muy fácil convencer a los 5 de mi bancada, pero resulta que para pasar algo en el Senado... No es tan fácil. 50. Estoy viendo que no es tan fácil. Exactamente. Resulta que aquí el tema es conseguir 50 votos. Yo les digo, por ejemplo, en Equilibrio de Poderes, que me preguntabas tú antes. Claro, la gente sabe las cosas grandes que salieron, que eran propuestas del gobierno, eliminar la reelección, también la propuesta del Tribunal de Jurados, que ustedes... El Tribunal de Jurados lo lideramos nosotros y lo propusimos nosotros. En primera vuelta lo sacamos a pesar del gobierno. Y por el escándalo de Pretel, el gobierno tuvo que recular, digamos, y acoger la propuesta del Tribunal de Jurados. Es gracias a ese liderazgo de la bancada verde que hoy va a haber un juzgamiento para forados. Pero las cosas más importantes, les digo, acá en secreto de la gente, el equilibrio de poderes es, por ejemplo, la posibilidad de hacer coaliciones entre partidos pequeños a corporaciones públicas. Eso, para efectos de competir contra esa maquinaria y ese clientelismo que es el que gana el Congreso, es fundamental. Y eso lo sacamos de nuevo por nuestra iniciativa. Eso no se le ocurrió al gobierno decir, bueno, permitámosle a los partidos chiquitos que nos compitan haciendo coaliciones. Eso se les ocurrió a nosotros y tuvimos que liderarlo todo el tiempo, cuidarlo, concertar con el gobierno. Bueno, apóyenme en reelección, pero ustedes nos apoyan en coaliciones. Siempre hay que estar dispuestos a escuchar y concertar de manera transparente por encima de la mesa, sin ceder los principios. Pero si uno logra hacerlo, hay cosas que se ganan, hay cosas que se pierden. Pero cuando se ganan cosas importantes para la democracia, para la ciudadanía, no para la mermelada, como esa de las coaliciones. Ahora, coaliciones había sido una lucha, desde Pido la Palabra, una organización, digamos, de académicos, de intelectuales, de independientes y del Polo y el Verde en su momento. Sí, hace claro. 3 años empezamos la tarea de coaliciones, no nos logramos poner de acuerdo en su momento, había un proyecto y aquí logró que se trabajara y pasara. Entonces también se ve en este escenario tan complejo cómo hay tareas que parecerían tan secundarias, pero que pueden potenciar una posibilidad de trabajo. Y yo sí creo que siempre nos hacen la pregunta sobre el Congreso. Aquí también hay que preguntarse por quién vota, las condiciones en las que se vota. Esa propuesta que ha hecho Antanas Mocus hace tanto tiempo de un voto vital, de un voto reflexionado, hay que seguirlo trabajando en Colombia, porque la responsabilidad también está en quien lleva la papaletica y vuelve a poner o a la esposa del parapolítico, o a la cuñada del parapolítico, o al ladrón, al hijo, el hermano, al circo, ¿cierto? Que entonces termina convirtiendo al Congreso en un escenario muy complejo, y sin embargo se puede. Volvemos después de esta pausa y el inquisidor que nos falta va a poder hablar. No se le vaya a ocurrir que no va a poder hablar. Carlos va a poder hablar. Ya volvemos aquí en Semana. Te lo juro. Eso es cierto. Estamos diciendo que la rendición de cuentas siempre son un bodrio. Hay que volverlos a hacer un ladrillazo hasta este formato. Hasta este formato. No, sobre todo que es que no nos podemos ponerlos de acuerdo ustedes. Que es lo que está bien. Es una política es agónica, eso es lo mejor de la política. No me parece. Como decía Batista un mes antes de que lo tumbaran, lo bueno y lo malo se está poniendo. Bueno, Marcos Gómez, que es el último, pero no el menos importante, representante del Partido Conservador, su pregunta. Bueno, buenas noches. Pues ahorita escuchándolos ustedes hablar, quisiera hacer 2 preguntas. Una. Con repregunta.
Listo, bueno. Para que todos tengan... Es con respecto a lo que iniciaron debatiendo antes y las posiciones encontradas dentro del mismo partido sobre la séptima papeleta o sobre la papeleta que se está proponiendo. En mi caso, en mi opinión personal, no estoy de acuerdo por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar hasta octubre para poder hacer esa séptima papeleta y de allí poder proponer, digamos, la fecha esa que se quiera el 9 de abril. Entonces serían 4 meses más de terrorismo, 4 meses más de ver a las personas, a los militares muriéndose, masacrados, atacados por parte de la guerrilla. Entonces por esa parte no estaría de acuerdo. Más bien invitaría, ahorita al principio decían los senadores que eligieron al presidente Santos precisamente por el tema de la paz. Los invitaría también a que le exijan al presidente Santos, como le estamos exigiendo muchos de nosotros, que ponga condiciones, que ponga un plazo, porque es que yo soy de la provincia, yo soy de Aguachica, Cesar, tuve la oportunidad de venir a estudiar a Bogotá, gracias a Dios, capacitarme, pero uno, lo que decíamos ahorita, o sea, lo que dijo también la senadora, la ministra Parodi, en Bogotá está mala educación, pero seguramente es porque no ha salido al país. Pero entonces, digamos, el verdadero conflicto también no está aquí en Bogotá. El conflicto armado está en la zona rural, ¿sí? Que muchas de las personas no han ido y no han conocido. Entonces mi invitación sería, ¿por qué no ponerle plazo desde ya? ¿Por qué esperar una séptima papeleta para hacer eso? ¿Por qué? Porque escuché hace como 2 días de parte de los representantes del gobierno que así sea que se vote una séptima papeleta, eso no quiere decir que es una condición obligatoria de cumplimiento. Lo dijeron del gobierno, no quiero decir que entonces digamos, ¿por qué no exigirle? Nos toca ya mismo acortar un poco, a ver. Primero, si va a haber un cese definitivo de hostilidades, para ponerlo así, un fin del conflicto armado definitivo, ¿no? En una fecha razonablemente cierta, pues tienen que empezar con el desescalamiento desde ya, porque si no, no van a llegar allá con una opinión pública favorable. En segundo lugar, es que la ventaja enorme que da octubre es que millones de personas pueden expresarse, y eso no lo podemos hacer recogiendo firmas o diciendo nosotros lo que opinamos por los mecanismos. Es la posibilidad de tener una elección donde van a participar 13 o 14 millones de personas, un porcentaje alto de esas personas tomen también partido y ayuden a fijar una posición de los ciudadanos. Y eso no se puede hacer antes de octubre. Claudia Ángela. Sí, yo creo que digamos, llamados a las partes, pues los hacemos todos los días como ciudadanos. Solo la semana pasada en la Comisión de Paz Conjunta de Cámara y Senado volvimos a firmar un documento llamando al desescalamiento, etc. La gran ventaja de las elecciones, te diría yo, es que es un momento en el que se vuelve, digamos, un mandato ciudadano, que se puede contar. Una cosa es hacer una encuesta. Si usted hace una encuesta hoy, el 80% de la gente cree que este proceso va mal y que no va a concluir, y está desesperada con la criminalidad de las FARC y con su actuación ciega, que lo que hace es demeritar la legitimidad del proceso. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que no se trata de que una parte le imponga condiciones a la otra. Yo creo que eso alarga incluso y distorsiona más la negociación, porque cada condición unilateral se vuelve un punto de negociación entre las partes, si la aceptan o no. Por eso nosotros creemos que lo que hay que hacer es un mandato ciudadano en igualdad de condiciones, los ciudadanos a las partes, para que concluyan esa negociación. Las condiciones ya estaban, había 2 reglas, nada está acordado hasta que todo está acordado, y nada de lo que pase aquí afecta eso se rompió. Yo creo que ese asunto se rompió, pero reglas hay, quizá comparado con el proceso del Caguán, esto es un proceso metodológicamente impecable en que son 6 puntos complejos y lo que sea la tarea, pero se está haciendo. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que exigir un desescalamiento de nuevo, pero lo que ocurrió con la tregua unilateral de las FARC fue que se desescaló el conflicto de manera muy sistemática. Pasamos de 200 ataques a infraestructura a 2. Fuente Ministerio de Defensa, eso no es un invento nuestro. El CERAC, universidades colombianas que hacen un reporte de seguimiento, 85, los primeros 3 meses, 100% de cumplimiento a las treguas. Entonces, la tarea, luego 85%, o sea, la tarea se venía haciendo. Hay que desescalar el conflicto, yo estoy de acuerdo, esto es insostenible. Tú hablas de los soldados, yo hablo de los 20 indígenas que en el mes de mayo murieron en el Cauca y que nadie habla de ellos.
Ellos murieron también en este conflicto. Bueno, ¿no saben qué? Nos tocó irnos. Qué tristeza. Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo, pero ¿saben qué? Les agradezco muchísimo a ustedes, sobre todo, muchas gracias. porque me parece... Gracias a ustedes. Yo sabe que voy a volver a hacer Esperemos esto. que estos espacios se sigan... Sí, la idea es esa. Lástima que no tenemos sino una hora. Una cifrita boba, pero quiero decirla. De las propuestas nuestras en el plan de desarrollo, 29 las ganamos. Y las 3 más importantes las perdimos en conciliación después de ganar. En educación no ganamos ninguna. Ninguna. Bueno, esta era una idea que creo que nos salió muy bien de hacer, comenzar a hacer una revisión de con los partidos. Esta es la primera revisión que hacemos con el partido La Alianza Verde. Juzguen ustedes y muchas gracias a los inquisidores. Somos poquitos, pero digamos. Gracias, mi querido. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana los espero con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.